dando una coherencia para llegar a conclusiones, digamos, correctas, adecuadas, que es lo que se busca dentro de la estructura de la investigación. Dentro de ese contexto vamos a hablar de las teorías y la construcción del marco teórico, que es una parte importante, sumamente importante, dependiendo desde luego del tipo de investigación que encaramos, pero es lo que le da el soporte, el sustento teórico a toda esa idea inicial, tanto de planteamiento de problemas como de objetivos que venimos desarrollando. También yo les había mencionado en la clase anterior que la construcción de los objetivos también tiene una incidencia directa luego a la hora de elaborar el marco teórico y las otras etapas de investigación. ¿Por qué? Porque dijimos que los objetivos específicos, de manera más concreta, para decirlo así, puntualmente nos establecía cada uno de los pasos y procesos que vamos a ir desarrollando posteriormente, ¿verdad? Entonces, repito, todo esto tiene que tener una secuencia lógica para que tenga una coherencia y una construcción adecuada. Entonces, partimos en primer lugar de las teorías. Hablar de teoría implica hablar de un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que están vinculadas entre sí, ¿verdad? Y que presentan un punto de vista sistemático respecto a un fenómeno en particular. Esa es digamos, algunos de los rasgos esenciales que tiene una teoría, ¿verdad? Hablamos de conceptos y definiciones sistematizados que nos explican un fenómeno de manera particular. También, de alguna manera, especifica las relaciones que pueden existir entre las variables con el objeto de explicar y predecir los fenómenos. Ese es el propósito que tienen las teorías finalmente, ¿verdad? Explicar y predecir algún fenómeno que se da en la realidad de manera sistemática y estructurada. Cuando hablamos de las teorías científicas, hablamos de explicaciones formuladas desde el conocimiento científico, desde luego, mediante las cuales, ¿qué es lo que se pretende? Organizar un conjunto determinado de observaciones y conceptos de manera empírica, objetiva y comprobable, ¿verdad? Siempre dentro del mismo lineamiento, dentro de la misma estructura de organizar, de estructurar, de sistematizar todas las observaciones y conceptos realizados con el fin de determinar, demostrar o, digamos, explicar de manera puntual alguna situación que se está estudiando. Las teorías científicas obviamente son un soporte sumamente importante del conocimiento científico, ¿verdad? Ocupan un papel principal, primordial dentro de la estructura del conocimiento científico. Y de alguna manera representan la culminación del pensamiento científico. Entonces, podríamos decir que es la manera más rigurosa, confiable y completa que permite o a la que se llega a través del conocimiento científico. Hechas estas aclaraciones respecto a la teoría en sí, ¿verdad? De la noción que tenemos de teoría, vamos a pasar a ocuparnos del marco teórico en sí y cuál es la función que ocupa dentro de la estructuración de un proyecto de investigación. Hablamos de marco teórico o marco documental, aquella parte del trabajo de investigación que de alguna manera nos da un sustento teórico. Ahora, nosotros tenemos un problema de investigación, tenemos un objetivo, tenemos elaborado una hipótesis también en caso que la investigación requiera contar con una hipótesis en particular. Ahora bien, llega un momento dado en que hay que dar un sustento teórico a todas esas apreciaciones e ideas iniciales que tenemos. Entonces allí comienza la construcción de lo que es lo que conocemos como el marco teórico dentro de la estructura de investigación. Van a ver ustedes cuando elaboren un trabajo científico, una tesis, sea de maestría, de doctorado o de otro tipo de especialización, que el marco teórico ocupa uno de los capítulos o uno de los aspectos de la dimensión de la investigación científica. Entonces, ¿en qué momento se elabora y cuál es la función que tiene? Luego de, por supuesto, de haber planteado el problema de investigación, como habíamos visto anteriormente, después de que ya tenemos los objetivos con las preguntas de investigación,
y se han elaborado o evaluado ya la relevancia y factibilidad que puede tener esa investigación, el siguiente paso allí sí sería ya tratar de sustentar teóricamente el estudio, ¿verdad? Esta es la etapa que nosotros conocemos como elaborar el marco teórico. Repito, es la etapa en la que sustentamos teóricamente a través de los postulados, las teorías que mencionamos, cuál es su función que tiene dentro del conocimiento científico, darle un soporte a esa idea que tenemos a través de conocimientos, a través de teorías científicas. Eso implica elaborar el marco teórico. Eso también abarca la idea de exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y todos los antecedentes en general que existan y que puedan ser considerados dentro del correcto encuadre del estudio. Ahora, siempre hago hincapié en esto y repito nuevamente, a la hora de la construcción, y vamos a ver ya enseguida, resulta sumamente importante establecer y elegir aquellas informaciones o soportes teóricos que realmente puedan ser útiles a los efectos de la investigación. Si bien es cierto, implica recoger todos los antecedentes, toda la información posible respecto al tema que se está investigando, resulta también sumamente importante poder delimitar y determinar qué contenidos son realmente importantes a los efectos de la investigación que estoy realizando ahora. No toda información que yo encuentre respecto al tema que me interese finalmente me va a ser útil dentro de la investigación. Otra vez el investigador tiene que escoger y optar por aquellas informaciones que verdaderamente le van a dar ese soporte que está requiriendo o necesitando dentro de la investigación. Para lo cual es sumamente importante identificar cuáles son los elementos teóricos que podrían ser útiles para profundizar ese problema de investigación, ¿verdad? Como primer punto, ¿verdad? Identificar, desde luego, es un aspecto sumamente esencial, ¿verdad? Que se sepa determinar, de acuerdo al enfoque del tema que estoy requiriendo, cuáles van a ser las investigaciones o los documentos o los antecedentes teóricos que verdaderamente van a ser útiles, ¿verdad? Otro aspecto esencial dentro de la construcción del marco teórico es, una vez que se logra identificar, desde luego, cuáles son los aspectos esenciales, seleccionar solamente aquellos más importantes para el estudio, como les venía mencionando, ¿verdad? También allí entra a tallar una función importante la identificación concreta y precisa de las variables y las hipótesis de investigación, ¿verdad? En caso de que una investigación contenga una hipótesis, ¿verdad? No voy a ahondar ni extenderme en lo que guarda relación a la construcción de las hipótesis, porque eso va a ser objeto de análisis en la siguiente clase, luego de la evaluación parcial, donde vamos a hablar largamente de las hipótesis, ¿verdad? Y que, en qué caso se requiere, y en qué consiste y cómo se construye una hipótesis. Pero también resulta importante tener bien clarificado ese panorama a la hora de la construcción del marco teórico. Recuerden también la elaboración correcta de los objetivos que me iba a ir delimitando y estableciendo qué aspectos esenciales necesito recoger dentro de la investigación. Y luego de realizar todo ese proceso, desde luego, resulta importante organizar todo ese material para la elaboración correcta del marco teórico, que tiene a su vez dos etapas, como vamos a ver ya enseguida. Pero antes de eso, vamos a ocuparnos de cuáles son las principales funciones que tiene el marco teórico, ¿verdad? El sustento teórico, de seleccionar, de escoger, de recolectar los antecedentes, en qué medida puede ayudarme dentro del contexto de la investigación como tal. Y en primer lugar, puede ayudarnos a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. La recolección de los antecedentes teóricos de investigaciones realizadas respecto al tema que me interesa, desde luego puede ayudar a evitar o mitigar aquellos errores que se cometieron en otros estudios. Entonces, resulta sumamente importante desde ese punto de vista recabar de manera adecuada los antecedentes para poder establecer algunos parámetros que permitan ya evitar cometer los mismos errores que se cometieron en otras investigaciones. Por otro lado, orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, ¿verdad? Recurrir a los antecedentes, como les decía también, por otra parte,
va a permitir ver qué enfoques o desde qué perspectivas se abordaron ya esos temas que nos están interesando, ¿verdad? Eso implica que eventualmente puedo yo encontrar antecedentes de que efectivamente ya se realizó una investigación sobre el tema que me interesa, pero desde otro enfoque, desde otra perspectiva, tal vez yo pueda darle un enfoque distinto como investigador, entonces de alguna manera orienta acerca de qué aspectos o qué facetas de ese fenómeno, de ese objeto en particular conviene estudiar a cabalidad y a profundidad dentro de la investigación. Entonces, es sumamente importante desde el punto de vista de la orientación respecto a cómo se va a llevar a cabo esa investigación. También metodológicamente, qué diseños se han utilizado anteriormente, ¿verdad? Si se hizo una investigación simplemente exploratoria, a ver si se puede profundizar el nivel de investigación que se va a realizar, y otros aspectos esenciales, ¿verdad? Que nos permite la recolección de esos antecedentes. Por otro lado, otra función que podría cumplir la elaboración del marco teórico implica ampliar el horizonte de estudio, ¿verdad? Y como les decía, dar un abordaje distinto, tener un panorama más claro respecto a lo que ya se estudió anteriormente, ¿verdad? Para que también el investigador pueda centrarse de manera concreta en lo que está buscando y evitar desviaciones, evitar que la investigación quede dispersa de repente o quede demasiado amplio, profundo. Entonces, todos esos aspectos nos va ayudando para orientar de manera adecuada la investigación a través de la construcción del marco teórico. También puede conducir de alguna manera, digamos, a el establecimiento de hipótesis. Repito, no vamos a ahondar en las hipótesis solamente como una mención aquí, ¿verdad? Porque eso va a corresponder a otra clase eh, que puede someterse posteriormente a prueba en la realidad a futuro, ¿verdad? También puede inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. eh, Cuanto mayor profundidad se tenga sobre un tema, eso puede hacer surgir nuevas ideas respecto a temas que se estarían investigando a futuro. También provee un marco de referencia para poder interpretar los resultados de estudio. Entonces, fíjense, varios aspectos, varias funciones puede tener la construcción del marco teórico en sí dentro de la estructura del proceso de investigación. Siguiendo dentro de los lineamientos de la construcción del marco teórico, es oportuno mencionar algunas situaciones que se pueden ir encontrando a medida que se va avanzando la investigación, ¿verdad? Recuerden, nosotros siempre partimos de una idea. Recordarán, hace 2 o 3 clases hablamos de que toda investigación surge de una idea, ¿verdad? Esa idea se va puliendo, se va estructurando el problema de investigación, se le van estableciendo algunos objetivos, algunos propósitos que se buscan finalmente dilucidar, y luego estamos en la etapa en que queremos darle un soporte, un sustento teórico a la idea que tenemos, ¿verdad? Mayor validación y mayor grado de veracidad siempre va a tener nuestra investigación en la medida en que logremos también rodearle de un constructo o de un soporte teórico, ¿verdad? Que respalde aquella idea que tenemos en un punto en particular. Pero dependiendo del tema que hemos seleccionado y del enfoque también de la situación particular que tenga ese fenómeno, podemos encontrarnos ante diferentes escenarios. Es conveniente eso como investigador sopesar, poner una balanza y ver la viabilidad de la investigación, ¿verdad? Porque podemos encontrarnos ante distintos escenarios. Uno de los escenarios posibles a la hora de ir recabando los antecedentes teóricos en un tema en particular, es que encontremos una teoría completamente desarrollada que se aplique a nuestro problema de investigación. Eh, Podemos encontrar teorías bastante elaboradas y desarrolladas para lo que estamos buscando, ¿verdad? Lo cual a su vez tiene, digamos, su pro y su contra, ¿verdad? Yo siempre digo que son como dos caras de una moneda, ¿verdad? Por un lado, a veces es alentador y es positivo
encontrar muchas teorías elaboradas respecto al tema que estamos investigando, pero corremos el riesgo también al mismo tiempo de que el tema que estamos queriendo investigar de repente ya se haya estudiado con demasiada reiteración en épocas anteriores o, como diríamos en un lenguaje mucho más coloquial, sea un tema muy gastado, ¿verdad? Tampoco conviene como investigador eh, tratar de realizar investigaciones sobre temas ya muy tocados anteriormente o muy gastados, ¿verdad? Porque recuerden, habíamos hablado en clases anteriores también, la novedad, la innovación dentro de la estructuración de un proyecto de investigación científica también resulta sumamente importante, ¿verdad? Pero en contrapartida a veces tenemos la otra dificultad, ¿verdad? Que a veces queremos investigar sobre un tema, digamos, que nos puede parecer súper interesante y apasionante, pero hay escasa información o no encontramos absolutamente nada sobre ese tema en particular, que también a los efectos prácticos resulta un problema, ¿verdad? Entonces, a la hora de encarar una investigación y dependiendo del nivel de interés o profundidad que tenga sobre un tema, tienen que sopesar estas circunstancias antes de encarar esta investigación, ¿verdad? O a medida que van adentrándose pueden encontrarse ante estos escenarios, ¿verdad? Eh, entonces, son dos caras que tienen su ventaja y desventaja desde cierta perspectiva. Encontrar teorías muy desarrolladas sobre el tema que queremos o no encontrar absolutamente nada al respecto. Un punto de equilibrio sería lo ideal, digamos, al menos encontrar algunos elementos básicos que nos puedan permitir dar un soporte teórico a lo que estamos investigando. Entonces, otro escenario posible que podríamos encontrar es que haya varias teorías que se aplican al problema de investigación, para lo cual hay que escoger aquellas teorías que nos resulten más adecuadas y más, digamos, eh, necesarias para lo que estamos requiriendo. También podríamos encontrar que hay generalizaciones empíricas que se aplican a dicho problema, que existan solamente algunas guías no estudiadas o ideas vagamente relacionadas. Esto es lo que les decía, el tercer escenario posible, ¿verdad? Que haya poca información teórica para respaldar lo que estamos investigando, ¿verdad? Por un lado, puede ser que sea interesante nuestra investigación desde el punto de vista de la novedad, va a ser novedoso, va a ser innovador, pero si tenemos la dificultad de darle un soporte, un respaldo teórico, también corremos el riesgo de fracasar en cierta medida en la construcción del marco teórico de la investigación. Entonces, a los efectos prácticos siempre hay que medir el impacto y la viabilidad posible de lo que estoy requiriendo como investigador y ver también el grado de disponibilidad de tiempo, de recursos, como para poder ir llevando adelante una investigación. Ahora bien, les decía hace rato, la construcción del marco teórico básicamente se divide en dos etapas, ¿verdad? En primer lugar, hablamos de la revisión de la literatura y en segundo lugar, la adopción de una teoría. Fíjense, primero básicamente hablamos de ir buscando, registrando todo lo que existe y luego para efectivamente adoptar la teoría o las teorías que vamos a utilizar dentro de la investigación. ¿En qué consiste básicamente esta primera etapa de revisión de la literatura? La revisión de la literatura implica detectar, obtener y consultar la bibliografía a bibliotecas, navegar en internet, buscar revistas, etcétera. Toda la información posible que exista sobre el tema que me está interesando. Ahora, eso es la revisión. Y por supuesto que para poder adaptar una teoría o las teorías que voy a utilizar en la investigación, primero tengo que detectar, encontrar, consultar todas aquellas fuentes que contienen información sobre el tema que me está interesando, ¿verdad? Entonces, esta primera etapa de revisión de la literatura consiste en ubicar, detectar, encontrar todas aquellas fuentes que puedan contener una información relevante y necesaria para el problema de investigación que estamos llevando adelante. Ahora bien, a la hora de detectar esa literatura, de encontrar la fuente, también podemos encontrar diversos tipos de fuentes. Y eso es importante
establecer con claridad también como investigadores. Podemos encontrarnos ante fuentes denominadas primarias, secundarias o terciarias, eh, dependiendo de lo que tengamos a mano, del grado de profundidad sobre el tema, de la accesibilidad que haya a las fuentes, ¿verdad? Pero, en primer lugar, podemos hablar de las fuentes primarias, que son las consideradas fuentes directas, eh, y de alguna manera se puede decir que constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o la revisión de la literatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque proporcionan datos de primera mano, son las denominadas fuentes primarias. Algunos ejemplos de fuentes primarias que podemos mencionar están desde luego los libros, los artículos de publicaciones periodísticas o periódicas, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes, trabajos presentados en conferencias, seminarios, digamos, nos da una información de primera mano respecto al tema que estamos queriendo detectar. Los libros, en primer lugar, son, digamos, las fuentes primarias por excelencia que conocemos habitualmente. Por lo tanto, si logramos acudir y detectar algunas de estas fuentes, desde luego vamos a ir recopilando y relegando los datos que corresponden de ello. Entonces, estas son las denominadas fuentes primarias o directas, pero no son las únicas fuentes posibles. También podemos encontrarnos con las fuentes secundarias. ¿Qué implica o cuáles son las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias son resúmenes, compilaciones respecto a un tema en particular. Es decir, es algo de segunda mano, no es la fuente directa, sino otra vez hace un resumen, una compilación de algo contenido en un libro, por ejemplo, o una revista científica. Entonces, reprocesan información considerada de primera mano, que es lo que habíamos mencionado en las fuentes primarias. Dentro de la categoría de fuentes secundarias, por ejemplo, podemos encontrar algunos artículos, otros libros que compendian otra vez lo que o contienen resúmenes de lo contemplado en fuentes primarias, tesis, disertaciones y otros documentos de repente que pueden ser útiles, ¿verdad? Entonces, eh, siempre y cuando reprocesen aquella información contenida dentro de las fuentes primarias, son consideradas ya fuentes secundarias. Luego podemos encontrar las fuentes terciarias, ¿verdad? Las fuentes terciarias son documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Entonces, ¿en qué consisten las fuentes terciarias? Las fuentes terciarias simplemente contienen un listado de nombres y títulos de publicaciones. Entonces, las fuentes terciarias implican acudir a una especie de índice que me va a decir cuáles son todas las fuentes en donde yo puedo encontrar información sobre un tema en particular. Va a establecer los nombres de los boletines, las conferencias, los simposios, nombres de empresas, asociaciones, industrias y diversos servicios que abordan, que se encargan o tratan de un tema puntual. Repito, las terciarias solamente compendian nombres de títulos y revistas y otras publicaciones periódicas que me permitiría detectar y encontrar a futuro a qué fuentes acudir. Entonces, fíjense, hay tres niveles o tres tipos de fuentes a los que el investigador puede acudir. ¿Qué bibliografía consultar? Vieron, se fijaron que hay diversos tipos, diversas maneras de llegar a las fuentes, ¿verdad? Pero independientemente a los niveles y al nivel de profundidad que exista, ¿verdad? El investigador puede eventualmente comenzar por las fuentes terciarias, por las secundarias o las primarias, ¿verdad? Eso va a depender también del grado de conocimiento que tenga el investigador respecto a las fuentes, ¿verdad? Cuanto mayor capacidad y conocimiento tenga sobre ese tema, a lo mejor le va a ser más fácil ir directamente a la fuente primaria, ¿verdad? Pero a veces como no hay tanto nivel de profundidad o conocimiento sobre un tema, a veces es
conveniente partir por la fuente terciaria que me va a ayudar a llegar a las fuentes de primera mano posteriormente. Respecto al nivel de profundidad, digamos, que pueden tener las fuentes que vamos a consultar, otra vez podemos encontrar varios aspectos o varias categorizaciones, ¿verdad? Principalmente de acuerdo al tipo de público o al tipo de personas para las que fueron diseñadas estas fuentes, ¿verdad? En ese sentido, podemos hablar de bibliografía para el público en general en primer término, ¿verdad? ¿Qué implica la bibliografía para el público en general? Aquellos materiales destinados a todas las personas. Y en esta categoría podemos encontrar, por ejemplo, a los famosos diccionarios, ¿verdad? Comunes, los podemos denominar de cierta manera, pero quien más, quien menos necesita acudir a algún diccionario para poder dilucidar el sentido y alcance de algún término en particular. Son cada vez menos frecuentes y comunes, entre paréntesis, valga la redundancia, entre comillas, los diccionarios en físico, digamos, ¿verdad? Porque hoy en día uno frecuentemente simplemente recurre a buscadores para buscar el significado, ¿verdad? Pero igual seguimos hablando de diccionarios en el amplio sentido de la palabra, es decir, aquello que me permite encontrar el significado, ¿verdad? En ocasiones resulta sumamente importante poder establecer con precisión cuál es el alcance o significado exacto de algunas palabras, ¿verdad? Por lo tanto, una bibliografía a la que se puede consultar y de manera recurrente lo hacemos es el diccionario. Las famosas enciclopedias, los artículos, algunos artículos de divulgación científica, diarios, revistas, por ejemplo, son destinados a públicos en general, por lo tanto, digamos, es de manera mucho más accesible, uno tiene un nivel de profundidad tal que solamente puedan ser accesibles a determinadas personas. Por otro lado, podemos encontrar otra categoría de bibliografía a la hora de ir buscando las fuentes documentales para hacer el respaldo teórico de las investigaciones. Podemos encontrar la bibliografía para aprendices o alumnos. ¿Qué implica esto? Eh, Aquí en esta categoría podemos encontrar aquellos materiales diseñados para la enseñanza sistemática y por tanto destinados a aprendices o alumnos, ¿verdad? Esto, en esta categoría entran los clásicos manuales y tratados generales, ¿verdad? De alguna disciplina, como en el caso nuestro, la disciplina del derecho, ¿verdad? Ustedes van a encontrar casi en cada materia que van a ir estudiando manuales básicos, ¿verdad? Tratados generales sobre algún tema en particular, ya sea de introducción al derecho, derecho penal, derecho civil, derechos reales, cosas, etcétera, que son destinados para un cierto público en particular, ¿verdad? Aprendices o alumnos, ¿verdad? Publicaciones de cátedras, clases de los profesores, textos con indicadores, etcétera, son destinados a cierto público denominado aprendices o alumnos, ¿verdad? Entonces, digamos, otra categoría de fuentes a las que podríamos acudir. Finalmente, podemos encontrar bibliografía para profesionales e investigadores, para que tiene un nivel de profundidad un poco más elevado. Dentro de esta categoría podemos encontrar los artículos ya especializados de investigación científica, de congresos, simposios, tesis de doctorado, por ejemplo, que tienen un nivel de profundidad mucho más amplio, por lo tanto están destinados ya para profesionales e investigadores denominados como tales. Esto que acabé de mencionar no quiere decir que todo investigador necesariamente tenga que recurrir a las fuentes especializadas o solamente a aquellas de nivel científico. eh, Todos los materiales en principio pueden ser útiles. No, no debería el investigador descartar la lectura de algunos de los materiales que se encuentran en los tres niveles que mencionamos, ¿verdad? Tanto un diccionario común, como dijimos, puede ser
sumamente útil como un artículo de divulgación científica, ¿verdad? Todo depende de lo que nosotros estemos requiriendo para nuestra investigación como tal, ¿verdad? No es que va a tener mayor calidad o menor calidad una investigación simplemente porque se recurrió en partes a una enciclopedia o en partes a una revista de divulgación científica, ¿verdad? Eh, Todas son útiles, todas son imprescindibles, todas son importantes, repito, para que el investigador finalmente opte a qué tipo de fuente va a acudir, depende de lo que verdaderamente sea útil a los propósitos de la investigación que está llevando adelante, ¿verdad? Independientemente al grado de profundidad del material que va a utilizar. Entonces, no se debe descartar todos los materiales y las fuentes que son útiles dentro del proceso de investigación. Respecto a las citas, voy a hacer una referencia, una mención simplemente breve, porque sobre este punto también vamos a volver en clases posteriores eh, respecto a lo que se cita, de lo que se consulta, que tiene toda una eh, serie de reglas respecto a la manera en que vamos a extraer, porque la cita de la bibliografía está directamente relacionada a la información que vamos a ir extrayendo de las fuentes a las que estamos acudiendo, ¿verdad? Esto implica una serie de operaciones y reglas, como vamos a ver más adelante en clases subsiguientes, ¿verdad? Depende también del, digamos, ustedes sabrán, y algunos de los compañeros vi que ya tienen experiencias con investigaciones científicas, la mayoría capaz que no, depende muchísimo eh, de las reglas o, digamos, los parámetros que establezca la unidad académica que está requiriendo esta investigación, ¿verdad? Lo más común y frecuente en nuestra facultad y en la facultad de nuestro país, que por ejemplo habrán escuchado ustedes eh, que suelen pedir, por ejemplo, que las investigaciones se enseñan conforme a las reglas APA, por ejemplo. Pero no es la única regla de investigación científica posible que se puede seguir, ¿verdad? Pero vamos a andar con mayor frecuencia en lo relativo a las reglas APA, porque es lo que con mayor, digamos, generalidad se suele exigir en nuestras instituciones educativas, ¿verdad? Que tiene una serie de requisitos a la hora de citar la bibliografía que se consulta, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y en ese aspecto simplemente voy a mencionar algunos temas puntuales, repito, sin entrar a ahondar en otros aspectos que vamos a profundizar más adelante. Una regla básica es que no debería incluirse bibliografía no consultada, ¿verdad? Eso suele ocurrir en la práctica, solo ver mucho, eh, con el ánimo de enriquecer de alguna manera o tratar de darle realce a la investigación científica. A veces algunos alumnos, estudiantes, optan por incluir una serie extensa de bibliografías que en realidad nunca consultaron ni vieron lo que hay allí contenido, ¿verdad? No se recomienda, de hecho no es correcto metodológicamente incluir bibliografía que efectivamente el investigador no consultó, que no vio, que no revisó efectivamente. Solamente hay que acudir, extraer, recopilar y mencionar todas las informaciones bibliográficas de fuentes consultadas efectivamente, ¿verdad? Otra situación que se suele dar dentro de la hora de recolección y recopilación de datos de fuentes bibliográficas, de fuentes documentales, es que usualmente se suelen mencionar textos que jamás se tuvo entre las manos, ¿verdad? Pero que aparece citado en algún libro efectivamente consultado. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que suele ocurrir? De repente yo puedo tomar este libro de Derecho Penal, que es de Alberto Binder, y Alberto Binder cita en algunas partes, a pesar de que este es un libro particularmente que no tiene muchas citas, pero supongamos que Alberto Binder cita a Julio Mayer en algún punto. Hace una cita textual con la debida referencia. Vamos a ver más adelante cómo se estila hacer la referencia conforme a las normas APA. Anteriormente, las reglas, eh, digamos, hasta
Eso también es conveniente aclarar, las reglas APAS se van actualizando constantemente y esta es la primera edición, la segunda, la sexta, la séptima, creo que estamos ya hasta la novena edición aproximadamente, y van variando las reglas. Ahora, anteriormente se estilaba mucho, ustedes van a ver en muchos libros, hacer las citas con las notas al pie. Quitar nota al pie y abajo tenía un numerito al lado y abajo la referencia de donde se extrajo una información determinada, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una, digamos, cita textual, es decir, en palabras propias de ese autor que se está copiando, ¿verdad? Entonces, esa regla varió, hoy en día se estila conforme a las reglas APA, simplemente en una investigación científica, poner entre paréntesis al costado del texto que se cita el apellido del autor, el año de la obra y la página de donde se extrajo la información. Pero repito, sobre eso vamos a profundizar en clases posteriores. A lo que quería ir es que de repente supongamos que este libro de Mayer, en algún punto, perdón, de Binder, cita a Mayer y hace una puntualización al pie. ¿Qué es lo que hacen algunos investigadores? Copian eso mismo que copió Binder y ponen como si fuera que leyeron del libro de Mayer. Y eso no es correcto metodológicamente. En todo caso, cuando se va a hacer la cita de la cita, como lo denominamos en un lenguaje común, habría que mencionar que es una frase citada por Mayer en el libro de Binder. ¿Se entiende? Entonces, no es correcto simplemente mencionar lo que se copió en otro libro sin haber tenido a la vista el libro original y solamente copiar lo que existió en otro libro. A eso me refiero cuando digo que se menciona un texto que jamás se tuvo entre las manos, pero que aparece citado en otro libro y efectivamente sí se consultó. Son simplemente algunos aspectos y algunos parámetros que tener en cuenta a la hora de ir recopilando y estableciendo puntos que guardan relación con la construcción del, digamos, el marco teórico dentro de la investigación. También otro aspecto que hay que tener en cuenta respecto a la hora de recopilar y extraer alguna información de un libro, nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro del proceso de investigación científica seguramente vamos a tener que consultar una infinidad de cantidad de fuentes, ¿verdad? Podemos tener a la vista 10, 20, 30, 50 o 100 libros, ¿verdad? Dependiendo de lo que requerimos y a las fuentes que efectivamente podemos acudir, ¿verdad? Algunos piensan que de repente el interventor o el que va a realizar la evaluación pueda preguntar sobre el contenido de todo lo que existe en este libro de Binder que yo consulté. Y en realidad no es así, ¿verdad? Porque puede ser que yo de este libro de Binder de manera puntual me haya interesado un tema o un capítulo en particular, que habla, por decir, del régimen de la acción. Entonces consulté yo el régimen de la acción y recopilé información sobre el régimen de la acción. Eh, por lo cual no me pueden requerir o no tengo necesidad de conocer sobre todo el contenido de los demás puntos que puede traer este libro. Entonces, no hace falta, ya como investigadores hay que ir de manera puntual a la información que requiero y desde luego voy a acudir a ese capítulo, a esa página, a ese aspecto puntual que estoy buscando dentro de la información que estoy recolectando. ¿Cómo busco la bibliografía? Y hay varias maneras de buscar. Recuerden que hablamos que había fuente primaria, fuente secundaria, fuente terciaria, que había libros para público en general, para aprendices, para investigadores científicos. Hay una diversidad de fuentes, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo busco la información que estoy requiriendo de manera puntual? Y hay varias maneras. Esto va a depender, repito, del grado de afinidad que tenga el investigador con el tema, si guarda relación con algo que ya leyó mucho, si guarda relación con algo que está aplicando en su ambiente laboral, en su entorno, y esto le va a facilitar o dificultar encontrar las fuentes. Ahora, ¿cómo buscamos de manera específica?
Y la primera situación puede darse que se pueda acudir directamente a las fuentes primarias u originales, ¿verdad? Esto, repito, va a darse cuando se conozca bien el área que se está investigando. Va a ser fácil para mí. De repente yo soy mucho más penalista, les aclaro, soy penalista es un decir, ¿verdad? Porque ahora mismo puntualmente y particularmente por las labores que me corresponde desempeñar, cambié un poco de rubro, ¿verdad? Pero toda mi vida fui abogado penalista, por lo tanto mis libros, mis ejemplos, mis fuentes, casi todos son de derecho penal, ¿verdad? De hecho, soy magíster en ciencias penales. Eh, y mi grado de profundización siempre fue en el ámbito del derecho penal. Hoy por hoy estoy eh, ejerciendo un poco el ámbito de lo que es el derecho de la niñez, ¿verdad? Por cuestiones circunstanciales laborales. Pero eh, siempre va a ser mucho más fácil poder determinar y encontrar información respecto a un tema del que tengo mayor profundidad. Entonces, si a mí me pregunta o si de repente mi investigación va a ser encontrar aspectos o informaciones sobre el debido proceso, yo ya sé que voy a encontrar en el libro de Wiener, en el libro de Mayer, en el libro de Centurión, en el libro de otros autores del derecho penal, yo ya sé a qué fuentes básicamente tengo que acudir para poder encontrar. Entonces puedo acudir directamente a las fuentes primarias. Ahora, si me preguntan sobre otras áreas o ciencias del derecho, posiblemente no tenga ese nivel de profundidad o conocimiento y tenga que buscar otras maneras de llegar a esa bibliografía. Entonces, ¿cuáles son esas otras maneras de acudir o encontrar la bibliografía? Y podría ser acudir a expertos en el área para que me orienten sobre la detección del tema. Entonces, si a mí me corresponde de repente hacer una investigación sobre derecho internacional privado y no tengo un grado de profundidad suficiente, una sugerencia es acudir a alguien que es experto en esa área, en ese tema y me diga básicamente cómo podría yo llegar a las fuentes bibliográficas que estoy requiriendo. Entonces, acudir a expertos es una muy buena sugerencia y propuesta para encontrar la fuente que estoy requiriendo. Y por otro lado, podría ser la de acudir a fuentes terciarias. Recuerden que dijimos que las fuentes terciarias implicaba tener un listado como un índice de todas las otras fuentes a las que podría acudir, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos a mano también la posibilidad de acudir a esas fuentes terciarias. Entonces, acudir a fuentes terciarias para poder localizar las fuentes secundarias y las primarias es otra sugerencia de cómo ir llegando a la bibliografía que estamos requiriendo para la investigación. Siempre, repito, va a depender del grado de profundidad, de orientación, de situación en la que nos encontremos respecto a una situación que estamos queriendo investigar. Entonces, eh, son aspectos que ustedes van a ir teniendo en cuenta a futuro también, ¿verdad? Cuando vayan elaborando investigaciones científicas y por supuesto cuando vayan también forjando y, digamos, especializándose en un área puntual, ¿verdad? Porque el ámbito del derecho específicamente es un ámbito bastante amplio, como otras áreas de conocimiento científico también, que resulta difícil poder conocer a profundidad todo. Por lo tanto, hay que especializarse en algún ámbito o aspecto de manera puntual y, desde luego, tener mayor grado de conocimiento en esa área. Ahora bien, una vez que detectamos, encontramos otro aspecto importante es cómo consultar la bibliografía también. Ella pudo haber acudido como experto o de alguna manera al libro Introducción al Derecho Procesal Penal de Wiener y ver la manera en cómo consultar esa bibliografía, ¿verdad? Cómo vamos procesando esa información que tenemos dentro de ese libro o esa fuente, ¿verdad? Es lo que básicamente vamos a mencionar. El procesamiento de la información. A veces un artículo es de más fácil comprensión si está dividido en subtítulos, por sobre todo, que un libro bastante extenso, ¿verdad? O que no tiene muchas divisiones, subdivisiones, etc. Entonces, también otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de la consulta que vamos realizando de nuestra fuente bibliográfica es que
podemos leer o consultarla de dos maneras, ¿verdad? Podemos hacerlo de manera secuencial o estructural, ¿verdad? ¿Qué implica esto, verdad? Eh, de manera secuencial implica ir leyendo de manera ordenada, ¿verdad? El libro. Comienzo de la página 1 y así sucesivamente hasta ir encontrando la información, ¿verdad? Pero no siempre es posible ni necesario hacerlo de manera secuencial, ¿verdad? Podemos hacerlo estructuralmente. Estructuralmente implica ir, buscar el índice y directamente acudir a la parte donde existe la información específica que yo estoy requiriendo para lo que estoy buscando de manera puntual. Entonces, ya son decisiones que el investigador finalmente va a tomar a la hora de poder, digamos, decidir de qué manera va a extraer la información o encontrar la información que está requiriendo. ¿Cómo registrar la bibliografía? Esto guarda relación, ¿verdad?, con la manera específica de ir recopilando, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Al mismo tiempo que vamos consultando la bibliografía, es muy importante ir registrando, ¿verdad? Esta es una sugerencia que les hago ya como investigador, que me tocó la oportunidad de realizar algunas investigaciones. Es sumamente importante el hecho de ir registrando, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que suele ocurrir y me pasó a mí, a varios? Voy leyendo y encuentro un tema que me parece súper interesante, lo registré, pasé, y después de repente digo, pucha, yo leí algo sobre esto en algún lado y cómo volver a encontrar eso, esa información importante o sustancial que estaba encontrando en una fuente, ¿verdad? Resulta sumamente difícil cuando estamos leyendo 10, 20, 30 libros, poder volver a encontrar esa información si no se registra adecuadamente, ¿verdad? O a veces también ocurre que extraemos, copiamos ya una parte de información útil del libro, pero no pusimos o no registramos de manera adecuada de qué fuente sacamos, ¿verdad? Para poder lograr hacer las citas de esa información y no caer en el error de que quede plagiado dentro del proyecto de investigación, resulta sumamente difícil si no se va registrando, ¿verdad? Anteriormente, la manera tradicional en que se hacía esto era a través de ficheros, ¿verdad? Se usaban fichas de cartulinas o cuadernos donde se iba anotando todas las fuentes de información, ¿verdad? Hoy por hoy, con la tecnología, eso cambió sustancialmente, ¿verdad? Inclusive los procesadores de texto como Word ya traen formas de ir registrando y te dice todo si quieres en modo APA o en una otra forma de ir registrando la información. Perfectamente se puede ir ya cargando todos los datos de la información que se va registrando, ¿verdad? Inclusive hay fichas, digamos, mucho más modernas que se puede implementar a través de los procesadores de texto, ¿verdad? Donde se va registrando toda la información, por lo cual esa tarea se simplifica de alguna manera, pero no hay que perder de vista y no hay que dejar pasar esto siempre como investigador, la cuestión de ir registrando todo lo que se va consultando, por lo que ya les decía, porque puede generar inconvenientes a la hora de ir sobre todo citando finalmente las fuentes y ponerlo eso de manera correcta y adecuada dentro de la investigación. Finalmente, sin el ánimo de aburrirlos con esta cuestión de la construcción del marco teórico, ya para ir cerrando por hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas operaciones que requieren ser identificados en una consulta bibliográfica. Recuerden o tengan en cuenta que nosotros vamos a consultar muchas fuentes sobre el tema que nos interese y vamos a encontrar una infinidad de información. Pero les decía yo que resulta sumamente importante simplemente optar por las informaciones verdaderamente útiles y adecuadas y convenientes para lo que estamos requiriendo. En ese sentido, vamos a mencionar algunos aspectos que se deberían tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que el investigador debería hacer de manera crítica respecto a la información que va obteniendo en las distintas fuentes a las que acude, ¿verdad? En primer lugar, sería oportuno analizar esa información. Analizar implica descomponer en parte una cosa, ¿verdad? Puede, entonces, la información que encuentra, puede analizar esa información, que o básicamente es qué es lo que el investigador haría con la información que está
digamos, encontrando en las distintas fuentes, ¿verdad? Puede analizar esa información, puede citar, y eso tiene sus reglas que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? No hay un impedimento en que se copie textualmente tal cual dijo un autor, ¿verdad? Siempre que se lo haga dentro de las reglas, ¿verdad? Lo contrario sería un plagio, pero se puede citar y en la medida y el porcentaje que permita también las reglas que establezca la institución académica eventualmente, ¿verdad? Entonces se podría citar. También se puede comparar la idea de un autor con otro autor, establecer semejanzas para ver cuáles son las posturas respecto a un tema particular, para ver si hay semejanzas, diferencias, divergencias entre una idea y otra. Por otro lado, se puede también hacer conclusiones o concluir respecto a lo que dijo tal o cual autor, hacer un cierre de texto, sacar conclusiones respecto a lo que menciona ese autor. Se puede criticar también, ¿verdad? No, no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que dice. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que dice este autor, expreso su idea y a renglón seguido en otro párrafo puedo criticar la idea que tiene ese autor, ¿verdad? Fíjense la infinidad de posiciones o posturas que puede asumir el investigador respecto a las informaciones que va encontrando, ¿verdad? Criticar, rechazar una idea con argumentos, eh, analizar los pros y contras que podría tener esa idea de ese autor. Puedo también de repente hacer deducciones, extraer conclusiones lógicas respecto a las posturas que va mencionando o implementando. Tal vez se podría también defender, eso implica apoyar la idea, respaldando argumentativamente la idea que tiene ese autor. Por otro lado, se podría destacar, aceptar, apreciar, reivindicar o valorar la idea que tiene ese autor o la teoría que se encuentra en un libro. Podríamos definir, es decir, explicar brevemente el significado de una palabra que hemos encontrado dentro de las ideas, describir, es decir, enumerar las características de una cosa o situación, ejemplificar, eso también es lo que se puede hacer, ¿verdad? Encontramos una idea, una explicación y luego ejemplificamos nosotros respecto a lo que se captó de esa idea que tiene el autor. Se puede explicar de alguna manera, es decir, dar cuenta de un hecho o situación relacionándolo con causas, finalidades, motivos, historizar, es decir, trazar una reseña histórica de la evolución de una idea. Eso también es una cuestión sumamente ilustrativa o puntual que puede realizar el investigador a partir de la información que va encontrando en las fuentes documentales. Por otro lado, también se puede inducir, así como se podía deducir, se puede inducir en términos de, recuerdan, que era la inducción, ¿verdad? A partir de una situación particular para llegar a una conclusión general respecto a una situación puntual. Se puede opinar, emitir un juicio respecto a esa teoría que se está encontrando, problematizar, es decir, formular preguntas o problemas a partir de lo que se encontró en esa fuente documental. Fíjense, hay una infinidad de posturas, situaciones o análisis o lo que podría eventualmente el investigador realizar a partir de las teorías o las ideas que encuentra en las fuentes a las que va acudiendo dentro de la estructura de investigación. También puede referir, resumir, sintetizar, sugerir, entre otras posturas finalmente dentro de, repito, las ideas que va encontrando. Finalmente, también resulta útil hacer un listado de algunas preguntas para leer un texto científico para, digamos, poder comprender con mayor precisión las ideas que se van encontrando. Entonces, este cuestionario o estas preguntas resultan también sumamente útiles a la hora de, digamos, poder dilucidar con claridad qué es lo que estamos encontrando. Ahora, no se trata simplemente de recopilar, copiar, citar lo que existe dentro de un texto a la que vamos acudiendo, sino también de alguna manera hacernos preguntas, cuestionamientos para poder llegar a un grado de mayor comprensión de los temas que estamos investigando. Y en ese sentido, eh,
una pregunta podría ser, ¿qué dice realmente? ¿Qué oculta? Si es que creemos que hay algo detrás de esa idea, ¿qué está buscando disimular ese autor? ¿Qué simplifica? ¿Qué ignora? ¿Qué presupone? ¿Qué falsea? ¿A qué nos induce? ¿Qué acentúa? ¿Qué niega? Etcétera. Una serie de preguntas que el investigador, a la hora de leer las ideas de otro autor, tiene que tratar de ir profundizando para poder comprender a cabalidad qué hay realmente detrás o qué realmente nos está queriendo explicar o especificar un autor con la idea plasmada en una investigación anterior, en un libro, en una revista, o sea, cual sea la fuente que ha utilizado para poder establecer sus fuentes de información. Que básicamente quiero compartir con ustedes por hoy respecto a las teorías y la construcción del marco teórico. No sé cómo vamos hasta acá, si está todo claro, si hay alguna consulta o acotación respecto a este tema en particular, o también si hay alguna consulta puntual respecto a la evaluación que vamos a tener la otra semana. Bien. Está todo claro, profe. A ver, perfecto. Bueno, Y la ok, verdad es que cuando espero. hagamos de forma práctica, profe, vamos a tener las preguntas. Ahora es todo muy teórico, entonces con la práctica yo Exacto. creo que vamos a tener una mejor oportunidad para hacer preguntas. Y en relación a la tarea Sí, anterior, usted dijo que estuvo sí. viendo, ¿verdad? ¿Tendremos una devolución en forma particular o va a ser aquí público? Respecto a la tarea de clase, no, ¿verdad? Es referencial para nosotros para ver cómo están ustedes ubicados también, ¿verdad? Esa es la evaluación que a mí me interesa, ¿verdad? Ver un poquito dónde están parados, qué tal están ubicados, ¿verdad? De manera previa. Y la otra gran prueba que vamos a tener es el próximo lunes, ¿verdad? Espero ver reflejado eso que me dijeron recién, está todo claro, profesor, ¿verdad? Yo espero ver reflejado eso en la primera evaluación parcial. Eh, Ahí vamos a medir realmente. Yo siento por ahí hay muchos problemas que la virtualidad nos da, no es lo mismo la presencialidad, desde luego es mucho más dinámico, siento un contacto más directo. A veces como que la virtualidad hace que estemos un poco distantes, ¿verdad? Y uno no tiene una percepción directa de cómo estamos realmente, ¿verdad? Pero bueno, esa primera evaluación del lunes nos va a servir para medir un poquito eso. Espero que el rendimiento sea alto, ¿verdad? Si de repente no hay rendimientos altos, todavía tenemos tiempo de recuperar eso más adelante, ¿verdad? No hay una exigencia demasiado alta tampoco como para poder habilitar al examen final, ¿verdad? Así que estamos a tiempo de ir midiendo, evaluando y recuperando eventualmente si hay necesidad sobre algunos puntos, aspectos que de repente no hayamos logrado captar a plenitud. Así que por hoy es todo, yo les libero, repito, en la semana vamos a coordinar con los delegados simplemente ya la hora específica en que iniciaríamos la evaluación del lunes. Seguramente, como solemos estilar,